A Jesús le preguntaron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En Mateo 24:3. Esto que tenemos aquí es el interés de todo verdadero cristiano. El saber cuándo serán las cosas y qué señal habrá de la venida de Jesucristo. Jesús respondió dando señales de su venida, hablando de las violencias, las guerras, los desastres, la ciencia multiplicándose, las armas nucleares, la polución, terremotos, etc. Dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y así, dando la primera señal a la respuesta de los discípulos. Vendrían muchos en su nombre, muchos diciéndose cristianos, y engañarían a muchos. Y la multiplicidad de religiones que existe hoy en día, inclusive las multiplicidad de sectas religiosas cristianas, es una evidencia más de que la señal que Jesús ha mencionado se ha cumplido. Luego, aquí tenemos un cumplimiento de los engaños de los últimos días. De 1848 hasta 1915 se han surgido falsos cristos. Surge el espiritismo moderno, surgen numerosas sectas antibíblicas, surgen teorías anticristianas como la evolución, el comunismo, el nacionalismo, etc. En ese periodo de tiempo, digamos que es un reavivamiento del falso cristianismo. Y Jesús dio una segunda señal: oídes de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y no habrá paz. Tenemos que hubo guerra. Las naciones buscan un nuevo orden mundial. Aquí tenemos al presidente de Venezuela. Aquí vemos cómo hay un conflicto entre el mundo occidental y el mundo árabe. Y tenemos que hasta hace poco fue el presidente de los Estados Unidos, quien ha estado desde el 2001 en guerra o guerreando el mundo. Jesús también dijo que habría pestes, hambres y terremotos. Y aquí vemos una muestra de lo que fue en New Orleans en 2005. Una muestra más de lo que han sido los desastres naturales. También habrían pestes, habría hambre. Aquí vemos una figura de lo que ha sido lo que sigue siendo una catástrofe casi mundial, lo que es el hambre en el continente africano. En las pestes, desde 1989 en adelante, tenemos que ha sido la época de las grandes pestes. De los 80 fue el SIDA, ha surgido y se mantiene todavía como una causa principal de muerte. En los 90 surge la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es la vaca loca, conocida como la vaca loca. Y en los 2000 surge la neumonía típica, y junto con la gripe o la influencia aviar. También Jesús dijo que asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y ustedes pueden ver cómo la sociedad se corrompe cada día más, donde ya el matrimonio sexual es considerado legal, inclusive la adopción de hijos, tanto en Canadá como en Holanda, creo que también en Bélgica y seguramente también aquí en España. Bodas gay, ministros religiosos homosexuales, películas con alto contenido homosexual, exaltación de la promiscuidad y el adulterio. Todo cumplimiento de la sodomía del mundo actual. Quinta señal: Jesús dijo: todo esto será principio de dolores. Si entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es decir, que todas las principales religiones habrían de unirse y perseguir al remanente. Es lo que vemos hoy en día bajo la figura del ecumenismo. ¿Estás preparado? ¿Quieres ser salvo? La Biblia dice, o el Señor nos dice, que hemos de buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ambos textos están, uno en Isaías 55, 6 y 7, y el otro en el libro de Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8. En vista de todas estas señales, la pregunta surge: ¿a qué viene Jesús por segunda vez? Apocalipsis 14, del 14 al 15, nos responde la pregunta y dice: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado,
semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel proclamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Noten entonces, Jesús aquí, ¿verdad?, señalado como en la nube, como un hijo de hombre, y con dos características: una corona de oro y una hoz aguda. Y se le dice que la hora de cegar ha llegado. Es decir, Jesús viene por segunda vez a cegar la mies de la tierra. ¿Por qué? Porque la mies de la tierra está madura. En otras palabras, Jesús viene a buscar su mies madura. Ese es el propósito por el cual viene por segunda vez. Que, sin embargo, la pregunta surge: ¿quiénes son la mies madura? Tenemos aquí una cita de un libro llamado Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 47, que responde: Cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando, oigan bien, el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Noten, cuando el fruto fuere producido, se mete la hoz porque la siega es llegada. Y se explica que esto consiste en la manifestación del carácter de Cristo perfectamente reproducido en su pueblo. De modo tal que la mies madura no es otra cosa que el pueblo de Cristo, o el remanente, o los creyentes, habiendo alcanzado la madurez de la perfección del carácter de Cristo. Cuando su iglesia o su remanente alcance tal condición, Cristo vendrá por segunda vez. Apocalipsis 14, 2 al 15 nos muestra cuál es esa mies, o en qué consiste esa maduración de la mies, o ese carácter de Cristo perfecto. Después de un mensaje, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, la maduración, la perfección del carácter de Cristo está en aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que guardan la fe de Jesús. Pero muchos dicen que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, la perfección del carácter de Cristo está en guardar los mandamientos de Dios tal como Cristo los guardó cuando estuvo en la tierra, y en guardar la fe de Jesús tal como Él la creyó cuando estuvo en la tierra y tal como Él la enseñó aquí mismo en la tierra. Esa es la maduración de la mies. ¿Qué mensaje prepara y los hace llegar a tal condición? Prepara ese remanente y los hace llegar a tal condición. Tenemos aquí una cita: el mensaje de los tres ángeles, el capítulo 14 del Apocalipsis. Los mensajes de este capítulo constituyen una triple amonestación que debe servir, oigan bien, para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras: en esto está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.